alumnos de todo el país, buenas tardes, ¿cómo les va? Realmente tuve interés en compartir con ustedes una serie de temas que hacen al nuevo ordenamiento a través de la Ley 26.994 que sancionó el Código Civil y Comercial de la Nación. Fue derogado el Código de Comercio, que ha sido la base fundamental en nuestra materia. De manera que a partir del 1 de agosto de 2015 no contamos con nuestro Código de Comercio que fue sancionado por las leyes 15 y 2637, de manera que debemos, a partir de este código unificado, debemos entrar a pensar si se encuentra íncito en él temáticas propias de nuestra materia. No obstante la denominación que tiene el Código Civil y Comercial de la Nación, en realidad ningún capítulo está destinado a la materia comercial, ni siquiera hace referencia alguna al acto de comercio, ni al comerciante, ni a las obligaciones de los comerciantes, ni a los agentes auxiliares de comercio, ni tampoco a la jurisdicción mercantil. Además, vemos que este código unificado considera justamente a las personas unificadas, ¿no? Y las clasifica como personas humanas y como personas jurídicas sin diferenciar entre sujetos comerciales y civiles. También en el Código Unificado desaparece la diferenciación o categorización entre contratos civiles y contratos comerciales. En realidad, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación incorpora algunas de las materias comerciales y da un tratamiento unificado a las obligaciones y a los contratos. Por esa razón podemos decir que regula a la contabilidad, a la rendición de cuentas, a la representación, a los contratos comerciales típicos, a las reglas de interpretación de estos y al valor de los usos y costumbres que en forma similar lo hacía el Código de Comercio hoy derogado. Además, y es un pantallazo genérico, advertimos que incorpora a los contratos comerciales típicos y a los contratos bancarios, introduce reglas generales en lo que es materia de títulos de crédito y además regula los contratos de arbitraje y los contratos de consumo. Si me refiero a la materia societaria, advertimos que la sociedad civil patrimonial regida en el Código de Vélez desapareció y también la distinción entre sociedad comercial y sociedad civil. Esto significa que en la nueva Ley General de Sociedades hay un tratamiento único, que ya no existe más la diferenciación entre sociedades, esas sociedades de objeto comercial, como sí exigía el artículo 21 de la Ley de Sociedades con relación a las sociedades de hecho. Tampoco subsiste
un registro público de comercio, sino que simplemente habla de registro público, ¿no? Y no se regula específicamente o en forma concreta los actos inscribibles, ¿no? Los procedimientos, los efectos de estas registraciones. Esto nos conlleva a pensar que en el nuevo código ha desaparecido la materia comercial y que bajo la denominación de Código Civil y Comercial solamente se vincula a un cumplimiento formal de la Constitución, que por el artículo 75 de la Constitución Nacional se determinaba que, ya sea junto o separadamente, había que distinguir el derecho privado civil del comercial. Pero, sin embargo, consideramos que un análisis así comparativo entre lo que el derecho comercial ha sido y es hasta el presente, y los contenidos del nuevo código, y no solamente del nuevo código, y demás disposiciones previstas por la ley 26.994, nos reconduce a pensar, como conclusión, que tiene mucho de estas temáticas incorporadas y que lo vamos a ver a medida que desarrollemos los temas. En el derecho, si vamos a los antecedentes que ustedes dentro de la bibliografía sugerida tienen mucho escrito, sobre todo del titular de cátedra, en el libro Derecho Comercial, parte general, digamos, que habla sobre los antecedentes y el nacimiento desde la antigüedad, ¿no?, hasta la colonia, la época de la colonia en nuestro país. Fíjense que aquí el derecho comercial lo recordamos como una categoría histórica que ha aparecido en Occidente a fines de la Edad Media y que implica un proceso constante que ha llevado a la aplicación de una ley especial, diferente a la ley ordinaria o civil, a ciertas personas o bajo ciertas situaciones. Para ello, advertimos que el derecho comercial está integrado por dos clases de normas: las delimitativas y las prescriptivas. Las delimitativas son las que disponen en qué casos se aplica la ley comercial. Son ejemplos de ellas las calificaciones como actos de comercio, artículo 8 del Código de Comercio derogado, comerciante, artículo 1 del Código derogado, sociedad comercial, artículo 1 de la Ley 19.550, y los presupuestos descriptos por el Código de Comercio derogado para aplicar la ley comercial a ciertos contratos civiles. Seguidamente, en segundo término, mediante la represión de las inconductas con nulidades, responsabilidades especiales, ceses compulsivos, clausuras, quiebras, sanciones penales y por los mecanismos de defensa de la competencia y del consumidor. Todo ello en tutela no solo a la honestidad y a la buena fe entre comerciantes o entre los comerciantes y los terceros, sino de la sociedad toda frente al enorme poder político y social que confiere el poder económico a sus operadores. Seguidamente, entonces, si bien en el nuevo código aparentemente se habrían unificado a los sujetos, a las obligaciones, a los contratos sin distinguir entre civiles y comerciales, en realidad subsiste un régimen diferenciado que implica justamente la vigencia actual del derecho comercial, quizá bajo otras pautas, otras consideraciones, y en otras con mayor fortaleza. Ahora, tenemos que ver claramente los sujetos
individuales especiales que se encuentran involucrados, para lo cual vamos a distinguir las personas humanas, empresarias y cuasi empresarias. Si tomamos en consideración el artículo 320 del Código Civil y Comercial de la Nación, se somete, entre otros sujetos y entes, a ciertas personas humanas a una obligación especial, que es la de llevar a cabo su contabilidad, en tanto y en cuanto las mismas realicen una actividad económica organizada, o sean titulares de una empresa o establecimiento comercial, industrial o de servicios. Seguidamente decimos entonces que el Código, no obstante la unificación anunciada, admite dos categorías de personas humanas, una general y otra especial, en tanto sujeta a obligaciones contables, que además necesariamente estarán sujetas también a practicar una inscripción de antecedentes, porque eso hace a la publicidad. Esta categoría especial está compuesta por dos clases de personas humanas: las que realizan una actividad económica organizada y las que son empresarios, en el sentido de ser titulares de una empresa o de un establecimiento comercial, industrial o de servicios. Ambas categorías, resulta que no solo los empresarios integran esta categoría especial de personas humanas, sino también quienes, no siéndolos, realizan una actividad económica organizada, que no llega a conformar una empresa, y a los que se denomina cuasi empresarios. O sea, distinguimos a los empresarios, que son los titulares de esa empresa, y a los cuasi empresarios, que tienen una organización minimizada. Entonces, los sujetos con una actividad económica organizada, o sea, los cuasi empresarios, los advertimos que el antiguo sería el antiguo comerciante individual. Digamos, el sujeto con actividad económica organizada, los cuasi empresarios, al decir del doctor Fabier Dubois, encontraríamos al antiguo comerciante individual. Si bien en el Código Unificado desaparece la figura del comerciante, quienes para el Código derogado revestía tal calidad en tanto realizara una actividad económica organizada, mantienen ahora la obligación de llevar contabilidad, sean o no titulares de una empresa o de un establecimiento. Ahora, las normas prescriptivas son las que disponen cuáles son las consecuencias de aplicar la ley comercial. Ahora, los sujetos individuales no considerados comerciantes, ya que el Código de Comercio fue derogado y por ende parecería ser que también lo fue la figura del comerciante, y considerando que el concepto de actividad económica organizada excede la noción del artículo 1 del derogado Código de Comercio, entendemos que hay sujetos no comerciantes que ahora se encuentran obligados. Es el caso principalmente de los prestadores de servicio que no interponen en el comercio de bienes, pero que se despliegan o que despliegan una actividad económica organizada. Es decir, es el caso de los que prestan servicios que no se interponen en el comercio de bienes, pero no obstante despliegan una actividad económica organizada. También se aplica en esta categoría el caso del fiduciario,
del fiduciario persona física cuando la administración registra cierta complejidad. Ahora, la titularidad de una empresa. En esta categoría se ubican las personas humanas que son empresarios, o sea, que explotan una empresa sin exigir que posean un establecimiento. La empresa se ha conceptuado, se ha definido como la organización en la cual se ven coordinadas el capital y el trabajo y que, valiéndose de un proceso administrativo, va a producir, va a comercializar bienes y servicios en un marco de riesgo. Además, busca armonizar los intereses de sus miembros y tiene por finalidad crear, mantener, distribuir riquezas entre ellos. También se ha dicho que es una organización con finalidad económica y con responsabilidad social. Es generadora de productos y servicios que satisfacen necesidades y expectativas al ser humano. Ahora, si buscamos un esquema o un enfoque jurídico, la empresa no tiene un estatuto propio, por lo que debe atenderse al régimen legal de los diversos elementos descriptos, resultando de interés los aportes del derecho tributario, del derecho laboral. Ahora, la hacienda o fondo de comercio será su elemento objetivo, en tanto puede ser objeto del negocio de transferencia regido ya por la 11.867, que data del año 1936 y que sigue vigente, lo que implicaría además cierta separación patrimonial entre acreedores del fondo y acreedores personales de las partes. El empresario será el elemento subjetivo, sea persona individual o sea persona jurídica, es decir, sociedad, como el sujeto que es titular de todas las relaciones jurídicas y responsable de ella, en tanto la organiza, en tanto la dirige, en tanto la explota y, consecuentemente, percibe sus resultados. Además, un mismo empresario puede tener una diversidad, varias empresas, como unidades productivas independientes. Los trabajadores, por su lado, estarán regidos por normas laborales, previsionales y sindicales, respectivamente. Por todo ello, el término empresa se utiliza en derecho en forma ambigua, ya que designará al establecimiento comercial o industrial, o bien al empresario titular y responsable de su acontecer. Señalará la actividad cumplida, todo lo que exige diferenciar en cada caso los alcances de la expresión. El concepto, por su parte, el concepto empresario, evolucionó en el mundo de la situación del empresario capitalista como promotor, como propietario y administrador a una concepción de empresario profesional. Es decir, evolucionó el empresario capitalista con relación al empresario profesional, que solamente va a promover y administrar a la empresa sin ser su dueño. Históricamente, las funciones del empresario pasaron de ser el suministrador de capital, según la teoría de Marx, a otras: organizador de los restantes factores de producción, tomador de decisiones dentro de la estructura empresarial, tomador del riesgo del negocio. Ahora, cuando las funciones descriptas están fragmentadas entre distintas personas o cuando el empresario no aporta capital porque lo toma prestado de terceros,
cuando traslada el riesgo mediante múltiples instrumentos jurídicos, ya sea seguros, opciones, derivados, etc., o cuando traslada la organización económica y las decisiones a asesores, mandatarios o empleados, ¿qué es lo que define al empresario entonces? Lo que lo define es el centro de una serie de contratos mediante los cuales la empresa adquiere su configuración. Para el derecho laboral, lo que define al empresario es la dirección o organización de la empresa. Ahora, la ley justamente dice, quien dirige la empresa por sí o por intermedio de otras personas y con el cual se relacionan jerárquicamente los trabajadores, cualquiera sea su participación, que las leyes le asignen a estos en la gestión y dirección de la empresa, es el artículo 5 de la segunda parte de la ley laboral, de la ley de contrato de trabajo. Ahora, la ley laboral también reconoce al empresario la facultad de organizar económica y técnicamente a la empresa. Lo dice el artículo 64 de la ley del contrato de trabajo. Lo que implica las siguientes potestades: organización, dirección, disciplina, variación unilateral de ciertas modalidades de trabajo, denunciar sin causa el contrato de trabajo. Ahora, hay que tener en cuenta que el derecho laboral no siempre la noción de empleador se identifica con la de empresario, ya que hay empleadores que no revisten la calidad. Entonces, ya consignando esas premisas, el concepto de empresario permite distinguir diversas categorías o roles que pueden o no coincidir en una misma persona. El empresario de título, que es el sujeto titular de la empresa y responsable por sus obligaciones; el empresario de gestión, que es quien dirige la empresa; y el empresario de riesgo, que es el accionista o socio de la sociedad. Debemos tener en consideración la existencia de un empresario indirecto, como es el caso de la persona física controlante de la sociedad titular de la empresa, sujeto a las responsabilidades societarias. Eso lo tenemos en cuenta por el artículo 54 de la Ley 19.550. Y concursales, conforme el 161, inciso segundo de la 24.522. Ahora, no hay duda, sin embargo, que esta categoría de obligados a llevar contabilidad comprende solo al empresario de título. Ahora, el titular de un establecimiento comercial, industrial o de servicios, en rigor de verdad, la empresa y el establecimiento comercial, industrial o de servicios no son lo mismo, porque el establecimiento es una parte de la empresa, ¿no? Sería el sustrato material, la hacienda, y no el todo, que incluye al personal, know-how, etc. Sin embargo, como la ley habla del titular, que es el elemento personal, debe entenderse que se trata de dos conceptos análogos y que la reiteración pretendió ser ejemplificativa en el sentido de no dejar dudas de que el titular de un negocio debe siempre llevar libros. La ley 11.867, cuya vigencia se mantiene, declara elementos constitutivos de un establecimiento comercial o fondo de comercio a los efectos de su transmisión por cualquier título. Esta ley no define el fondo de comercio, sino que lo que determina es los elementos que lo constituyen, y así lo dice: elementos constitutivos de un establecimiento comercial o fondo de comercio a los efectos de su transmisión por cualquier título, las instalaciones, existencias en mercaderías, nombre y enseña comercial, la clientela,
el derecho al local, las patentes de invención, las marcas de fábrica, los dibujos y modelos industriales, las distinciones honoríficas y todos los derechos derivados de la propiedad comercial e industrial o artística, disponiéndose un procedimiento de precio, información, edictos y oposiciones necesariamente previos al documento definitivo de transferencia que será objeto de inscripción en el Registro Público de Comercio, artículo 12, hoy Registro Público. La obligación contable pesa sobre el titular de fondo de comercio, sea su propietario, su locatario, su comodatario o que lo detente a cualquier título, siempre que tenga el control de los recursos y de sus resultados, o sea, que lo explote. Tal titularidad le da el carácter de empresario. Ahora, así como hablamos de el empresario y el de cuasi empresario, sigue latente agentes auxiliares de comercio. ¿Qué pasó con los distintos auxiliares de comercio que existían en el Código de Comercio derogado? Evidentemente, el artículo 320, que es el que obliga a llevar la contabilidad, no menciona a los agentes auxiliares de comercio. Los agentes auxiliares de comercio, como son los corredores y martilleros, mantienen sus obligaciones profesionales especiales, incluyendo matrícula y contabilidad, dado que esas obligaciones resultan de leyes especiales no derogadas, salvo respecto de los artículos 36 a 38 de la Ley 20.266 sobre obligaciones y derechos del corredor. Es necesario recordar que el corretaje consiste en la intermediación independiente entre la oferta y la demanda de determinado bien o servicio a efectos de que las partes concluyan entre sí un contrato o negocio determinado. El corredor no debe estar ligado a las partes por relaciones de colaboración, subordinación o representación. Reitero, el corredor no debe estar ligado a las partes, ni por colaboración, ni por subordinación o representación. El corredor está sujeto a un estatuto especial que lo regula la Ley 20.266 a partir de su modificación por la Ley 25.028, que le exige un título universitario, su matriculación, libros especiales y determinados deberes, responsabilidades y sanciones, y estableciendo realmente un poder de policía sobre la matrícula y que es de carácter local. Al respecto, consideramos también que la regulación del contrato de corretaje, atento los artículos 1345 a 1355 del nuevo Código, no obsta a la vigencia de la ley especial, que no fue derogada, sino tan solo parcialmente. Sobre todo porque el artículo 1355 establece que las reglas del contrato no obstan a la aplicación de las disposiciones de leyes y reglamentos especiales. Es decir, una cosa es el contrato de corretaje y otra cosa son las disposiciones de la Ley 20.266 que no ha sido derogada. El martillero es un auxiliar encargado de los remates. El remate es un acto de intermediación por el cual el martillero o rematador adjudica a determinados bienes o derechos al mejor postor mediante un procedimiento denominado subasta. El martillero es designado por la parte oferente de los bienes y servicios
y tiene derecho al reintegro de los gastos y a una comisión que generalmente se coloca en cabeza del adquirente. El que realiza los remates en forma habitual y profesional está sujeto al estatuto especial, también regido por la Ley 20266, modificada por la Ley 25028, lo mismo que el corredor, y le exige título universitario, también una matriculación, libros especiales, y lo somete a una serie de deberes y responsabilidades y sanciones, estableciendo un verdadero poder de policía sobre la matrícula. Y también es local. El martillero actúa por cuenta propia y orden del oferente, y si éste no está presente, obra como su comisionista, atento el artículo 10 de la Ley 20266, con lo cual asume personalmente las responsabilidades consiguientes. Ahora, tratándose de una ley especial no derogada, rige la obligación contable del artículo 15 de la Ley 20266. Vuelvo a decir, si bien no está incluido como agente auxiliar de comercio el artículo 320, en el artículo 320 del Código Unificado, esa obligación de ciertos sujetos a cumplir con su contabilidad, sí lo está por la Ley 2266 en su artículo 15. Ahora, respecto de los otros auxiliares de comercio, continúan rigiendo las obligaciones contables que resultan en las normas especiales no derogadas directamente por el Código. Fíjense ustedes que con relación a los demás auxiliares de comercio, la Inspección General de Justicia mantiene en su resolución 7 del año 2015, resolución general 7 del año 2015, sigue normando la actividad de varios auxiliares de comercio, instando su inscripción en el registro público. Y luego, si ustedes advierten el artículo 36 de ese registro público, se encuentra dentro de los sujetos que deberán inscribirse con carácter previo al ejercicio de su profesión, deberán inscribirse en el registro público, ¿no? Deberán inscribirse en esa matriculación. Distinto es el caso de los corredores y de los corredores inmobiliarios o de los martilleros que tienen su propio colegio. Entonces, de la matrícula. Entonces, pero los demás auxiliares de comercio que se encontraban en el Código Mercantil derogado, ahora sigue rigiendo como una suerte de reglamentación en la resolución 7 del año 2015, que ustedes la encontrarán en la parte de elementos o documental aportada de la cátedra, y encontrarán el anexo y el texto de la resolución 7 de 2015. En materia de derecho registral también hay una modificación. Ustedes tienen que tomar en consideración que el Registro Público de Comercio rige en el ámbito capitalino como en cada una de las provincias, por cuanto el Registro Público de Comercio es jurisdiccional. Entonces, el registro estaba conformado a través de normas que proveía el Código de Comercio derogado. Una vez derogado, nos encontramos que el Código Civil y Comercial de la Nación no tiene más que una mención de un registro público que parece en forma genérica que todos los actos, en algunos
en algunas materias, deben inscribirse en el registro público. Entonces, lo que se mantiene es, a través de cada una de las jurisdicciones, hay leyes vigentes que hacen a la conformación, a las normas propias de cada Inspección General de Justicia o registro público, en algunas provincias separado, en otras unificado, pero lo cierto es que hay normas reglamentarias de los registros y de los actos inscribibles, y entonces en ese caso se mantiene esa vigencia de esa normativa que no ha sido derogada y que son realmente leyes específicas y propias de la materia. Gracias a ese mantenimiento de esas leyes es que continúa el registro público inscribiendo actos donde ustedes advertirán, y menciono la ley 22.315, que son las normas propias, las funciones propias delegadas al organismo de control capitalino de todas las personas jurídicas, donde el registro público, en el año 82, a través de la 22.316, fue absorbido por un organismo administrativo como es la Inspección General de Justicia, y donde se definió cuáles son los actos que se inscriben en ese registro público, y además de inscribirse los temas específicos societarios, como puede ser la constitución de una sociedad, las reformas de los distintos tipos, sea sociedades por acciones, sea de sociedades anónimas o en comandita por acciones, o sociedad de responsabilidad limitada, no solo la constitución, la cesión de cuotas, la disolución, por ejemplo, o bien la reorganización societaria, las disoluciones y liquidaciones, etcétera, o bien de las sociedades intuito personae, como pueden ser las colectivas, como pueden ser las sociedades de capital industria, como pueden ser las comanditas simples. Todo eso son actos que se pueden inscribir en el registro público de comercio. Pero además hay otras materias, ¿no?, y que conllevan a definir que va más allá de la persona jurídica, y también se inscribe la transferencia de fondos de comercio, como recién lo mencioné antes de ahora, a través de la 11.867, y también se inscriben los contratos asociativos. Fíjense que los contratos asociativos estaban regulados en la ley 19.550. Y esos contratos asociativos hoy integran normas dentro, que después lo voy a mencionar, dentro de lo que denominamos el Código, el Código Civil y Comercial de la Nación, ¿no? Y son contratos que estaban reglados por la ley de sociedades, aun cuando no eran sujetos de derecho, no eran sociedades, ¿no? Y estaban el contrato de colaboración empresaria, las agrupaciones de colaboración, las uniones transitorias de empresa y, por una ley especial, los consorcios de cooperación, juntamente con la sociedad accidental o en participación. A través del Código Civil Unificado, estos tres contratos asociativos más la sociedad accidental o en participación pasaron a formar parte, fueron excluidas de la ley de sociedades y están comprendidas en el Código Civil y Comercial Unificado. Todos estos actos son inscriptos en el registro público, aun cuando se trate de contratos. Y si es importante que ustedes
adviertan que el nuevo código mantiene el sistema de publicidad mercantil para las sociedades, régimen que se extiende a personas jurídicas privadas sin fines de lucro, ¿no? Porque hoy también se inscriben las asociaciones civiles y aunque el Código Unificado no diga de las fundaciones, por resolución 9 del año 2015 también se inscriben las fundaciones. Pero omite toda mención al comercio y solo se refiere al registro público o registros locales, sin establecer ningún tipo de reglamentación en cuanto a la organización del registro y a los presupuestos de las inscripciones. Ahora, frente a esta omisión y ante el mantenimiento de las leyes incorporadas y complementarias del antiguo Código de Comercio, entendemos que por supuesto que están vigentes y aplicables a las normas locales sobre registros públicos de comercio, leyes como por ejemplo la 21768, que es lo que acabo de decir, y la 22316, entre otras. En cuanto a las personas humanas que desarrollan actividades económicas organizadas, no se prevé la inscripción registral de las mismas, salvo la de los auxiliares de comercio, por leyes especiales, pero claramente para rubricar sus libros deben registrar sus antecedentes. Eso es inexorable. Ahora, es necesario, en cuanto a las sociedades, que se alude a la inscripción en el registro público y en el artículo 5 de la ley respectiva se exige que los datos de la sede y de la inscripción se hagan constar en la documental social. En el nuevo artículo 6 se da un plazo de 20 días para presentar el documento a inscribir y 30 días adicionales para completar el trámite. Ahora, puede ser prorrogado, pero desaparece la mención al control de los requisitos legales y fiscales. Eso es el control de legalidad. Se traslada, lamentablemente, el régimen de oposición a las inscripciones del anterior artículo 39 del Código de Comercio, dando derecho a hacerlo a las partes, a la parte interesada. Esto ya estaba superado jurisprudencialmente. Vuelve a traer el Código Unificado el tema de las oposiciones si no se cumple en los plazos de ley. Lo más importante es que la no inscripción no crea irregularidad, sino que reconduce al régimen de las sociedades informales, o como yo llamo, sociedades residuales, con obligatoriedad entre otorgantes y oponibilidad a terceros que conocieran o que las conocieren. También el registro deberá continuar practicando otras inscripciones, como, reitero, transferencias de fondo, contratos asociativos y algo nuevo, el contrato de fideicomiso. Lo que pasa que aquí sí, en un principio, la resolución 7 de 2015 incluye la inscripción del contrato de fideicomiso en cuanto a dos situaciones. En la medida que este contrato de fideicomiso tenga uno o más fiduciarios con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el otro supuesto es cuando el fideicomiso que tiene por objeto acciones, esas acciones correspondan a sociedades que se encuentren inscritas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Posteriormente, y en el año 2016, la Inspección General de Justicia reguló que los fideicomisos solamente se van a inscribir en el registro público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aquellos que tengan o estén relacionadas con acciones en su objeto de sociedades inscriptas en la jurisdicción capitalina. Es decir, excluyó
si los fiduciarios tenían o no tenían su domicilio real o especial en la ciudad autónoma. Entonces, ya hay una modificación a la primer, a la primer normativa que dictó el organismo de control capitalino con relación a los fideicomisos. Terminamos la primera parte.